Bienvenidos alumnos a su curso de Sistema Nervioso. Les habla el Dr. José Pérez, vuestro coordinador. En la semana 11 vamos a tratar temas relacionados con el octavo par craneal, que es el nervio vestíbulo coclear. En esta entrega vamos a tratar sobre el tema de las vías auditivas. Este es el contenido de nuestra presentación del día de hoy. Y empezaremos hablando sobre las propiedades de las ondas sonoras. Bueno, el sonido es aquel fenómeno percibido por la propagación de ondas mecánicas a través de un fluido. Estas ondas mecánicas sonoras generan un fenómeno de condensación y rarefacción en el medio ambiente, en las moléculas en las cuales va afectando. Esto hace que se produzca un cambio de presión, es decir, el sonido se propaga a través de ondas que movilizan las moléculas que están a través de la cual se está propagando esta onda, que puede ser las moléculas del aire, los gases que están en el aire, o también se puede propagar a través de superficies un poco más densas, como por ejemplo un líquido, o incluso el sólido también. Entonces, estas ondas generan una serie, un fenómeno de condensación y rarefacción, es decir, las moléculas se condensan y se sueltan, de tal forma que la onda se propaga progresivamente. Y esta onda, al percibirse a través de un receptor, en este caso el oído a través de la membrana timpánica, percibe este movimiento de las ondas que se ejercen sobre la membrana timpánica y que se transmite ulteriormente al caracol. Se genera un potencial de acción y esto genera la percepción del sonido como tal. Ahora, el sonido las ondas sonoras pueden tener una serie de propiedades que el oído humano puede diferenciar y captar. Una propiedad es el tono. El tono corresponde a la frecuencia es decir, el número de ondas que se dan por segundo o por unidad de tiempo. En este caso, por ejemplo, tenemos estas dos ondas, la A y la B, tienen una misma frecuencia, por lo tanto, su tono es igual. Pero si comparamos, por ejemplo, la frecuencia de la onda sonora de A comparada con la de C, la frecuencia de onda sonora de C es mucho más alta. Las frecuencias altas de los sonidos más altos se consideran o se conocen con el nombre de sonidos agudos, mientras que las frecuencias más bajas son los sonidos graves o bajos. El oído humano está preparado para percibir un rango audible entre 20 a 20.000 Hz. La intensidad es la potencia o energía acústica, ¿sí? La intensidad, la potencia o energía acústica o el volumen. Esta puede ser una intensidad alta cuando la amplitud de la onda, es decir, la distancia entre el pico y el valle de la onda es alta, ¿sí? O puede ser baja, por ejemplo en este caso la intensidad del sonido de la onda A comparada con el B es menor. Esta intensidad se mide en decibelios, el tono se mide en hertz, la intensidad se mide en decibelios, ¿sí? Y acerca de esto hay que tener en cuenta lo siguiente, los decibelios a partir de 150 decibelios o decibeles, se considera que la intensidad de la onda sonora puede ser peligrosa para la salud, sobre todo puede producir daño a nivel de cócleo. El umbral es de 0 decibelios, ¿sí? Un susurro, 30, 40, 50 es el ruido de una habitación promedio, 60, 80 decibelios es la conversación, sonido del tráfico, 90, 100 sonido del tambor, un cortacésped, pero a partir de 120, sobre todo a partir de 150 en adelante, ya se considera el volumen muy alto, la intensidad es muy alta y puede producir daño y dolor y daño coclear, ¿no? Dolor y daño coclear. Esto se da, por ejemplo, con las alarmas de fuego, aviones en despegue, martillos neumáticos, en fin, son máquinas que pueden producir este tipo de sonido. Los sonidos pueden ser largos o cortos, depende de su duración, y el timbre es la calidad particular del sonido, ¿no? Es decir, es algo que es propio por ejemplo, una guitarra, por ejemplo, una nota, por ejemplo, el fa o do, eh, cuando uno logra una nota en el instrumento de la guitarra, comparámoslo con el piano, si bien tiene el mismo tono, ¿no es cierto?
pero la calidad del sonido es diferente. O sea, uno no puede diferenciar que es una guitarra, que es un piano, puede diferenciarlo por el timbre, a pesar de que están tocando la misma nota, ¿sí? Ese es el timbre. Ok, acá también en el gráfico ustedes ven, por ejemplo, esta onda en la cual vemos un orden de los tonos, ¿verdad? Entonces, esta onda musical, o sea, corresponde a lo que es música, ¿no? Se percibe como música, agradable al sonido. En cambio, esta onda sonora es irregular y se percibe como ruido. El oído puede diferenciar varias cosas, varias características acerca del sonido. Primero, la localización, es decir, la fuente, de dónde está saliendo el sonido. Para eso, dentro de lo que es la vía auditiva, el oído, o sea, el nervio auditivo, llega al tronco encefálico y en el tronco encefálico hay un núcleo, que es el núcleo libar superior, el cual integra información de ambos oídos y puede localizar el lugar de donde está viniendo la fuente de sonido, ¿no? Este núcleo libar superior justamente es el que los murciélagos tienen muy desarrollado. O sea, en el sistema nervioso del murciélago, en el tronco encefálico, en lo que corresponde al tronco encefálico, el núcleo libar superior está bien desarrollado, ya que ellos localizan muy bien las fuentes de sonido a través, a través del eco, ¿no? La ecolocalización. La frecuencia también puede diferenciar, el sonido, el oído humano puede diferenciar los tonos de frecuencia entre los 20 y 20.000 Hz, que es el rango de frecuencia. Las ondas sonoras de alta frecuencia son percibidas al inicio de la cóclea y las de baja frecuencia en el ápex, al final de la cóclea. Lo vamos a ver más adelante en una diapositiva mejor. Y la amplitud, es decir, la intensidad o volumen del sonido también podemos diferenciar, el seleccionador eso lo puede hacer, debido a que cuanto mayor es la amplitud o más intensa es la onda sonora, se reclutan, se estimulan, se produce más potencia de acción en las fibras del octavo craneal y eso al comparar el sistema nervioso logra diferenciar y saber que está frente a un sonido de alto o bajo volumen. Cuanto más edad tenemos, perdemos ¿qué cosa? La sensibilidad de la base de la cóclea, es decir, la sensibilidad para los tonos altos, ¿sí? Conforme uno va alcanzando cierta edad, uno eh, va perdiendo agudeza auditiva, y sobre todo para los tonos altos. Hablemos ahora acerca de la estructura del oído. El oído humano se divide en tres porciones: oído externo, oído medio y oído interno. ¿Okay? Entonces el oído externo está conformado por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y termina donde se encuentra la membrana timpánica, ¿sí? Esta estructura ayuda básicamente a localizarnos, permite reunir las ondas sonoras y dirigirlas hacia la membrana timpánica. Luego tenemos el oído medio. El oído medio es una cavidad, es un ambiente aéreo donde hay aire, no hay contenido líquido, solamente es contenido aéreo, pero que contiene de cosas los huesecillos del oído, ¿sí? Que son el martillo, el yunque y el estribo. Aparte, el oído medio se comunica a través de la trompa de Eustaquio con la nasofaringe. De ahí que las infecciones de la nasofaringe o la faringitis, ¿no? Pueden producir inflamación y producir alteración en lo que es la transmisión de la onda sonora, ¿sí? Y se pueden complicar con otitis medias, ¿sí? O inflamación del propio oído medio. Y tenemos el oído interno, en el cual está ubicado dentro de lo que es el hueso temporal, ¿sí? Está en el hueso temporal en el laberinto óseo. Allí encontramos dos estructuras grandes. Uno es la cóclea, que es el caracol donde están los receptores, los mecanorreceptores para lo que es la audición. Y está el aparato vestibular, compuesto por el utrículo y el sáculo y los canales semicirculares. Estos contienen los receptores para lo que es el equilibrio, tanto estático como dinámico. De aquí, ustedes ven acá que hay dos raíces nerviosas. De la cóclea sale la porción coclear del octavo craneal y del vestíbulo la porción vestibular del octavo craneal, los cuales van a salir del hueso temporal a través del conducto auditivo interno.
junto con el nervio facial. El nervio facial acá está ingresando, ¿no? Son dos estructuras. Y aparte acá faltaría la arteria laberíntica que irriga todo lo que es el laberinto membranoso, ¿no? del oído interno. Muy bien, como habíamos dicho, el oído externo entonces está compuesto por el pabellón, el auricular, el conducto auditivo externo. Es importante su localización y cuando se bloquea por un tapón de cerumen, ¿sí? Puede producir sordera de conducción. El oído medio es llamado también la cavidad timpánica. Ahí encontramos los tres huesecillos que hemos dicho, el martillo, el yunque y el estribo. Eh, ah, el estribo se comunica con el oído interno a través de una apertura que se llama la ventana oval. La ventana oval va a comunicarse directamente con lo que vendría a ser la rampa vestibular del caracol que está lleno de perilinfa, ¿sí? La función de los huesecillos y la membrana timpánica es transmitir la onda sonora de un medio aéreo a un medio líquido. Vamos a ver más adelante que en el oído interno, perdón, en el oído interno sí tenemos líquido, tenemos perilinfa, endolinfa. Entonces, ¿qué pasa? Que la onda sonora tiene que transmitirse de este medio, de esta medio aéreo a un medio líquido. Y esa transmisión se logra a través del movimiento que se ejerce ya sea en la membrana timpánica y también en la cadena de huesecillos. ¿Sí? Es una transmisión de energía entre el medio aéreo y el medio líquido. La otoesclerosis o la inflamación del oído medio, cualquiera de esos dos, puede producir hipoacusia. ¿Sí? Si es que estos huesecillos no se articulan adecuadamente o se pierde la capacidad de articularse, ¿sí? O hay una inflamación de las paredes del oído medio, se altera la transmisión de la onda sonora. Dos músculos importantes, el terzón del tímpano, que es este grande que ustedes ven acá, inervado por el quinto, por una rama del trigémino, y otro es el músculo del estapedio, que es el que va directo hacia el estribo. Estos músculos lo que hacen al contraerse es disminuir la transferencia de la intensidad de sonido desde el oído externo al oído interno. Entonces, protegen, digamos, de una u otra forma al oído interno, a la cóclea, de un daño por sonidos altos o de alto volumen. Justamente estos músculos se contraen cuando uno está hablando alto o cuando uno escucha sonidos altos o cuando está comiendo o masticando. También a través del oído interno pasa la cuerda del tímpano, rama del nervio facial, que finalmente lo que va a hacer es, va a permitir la inervación gustativa de la lengua, los dos tercios anteriores, y la inervación de las glándulas sublingual y submaxilar. Y la parte sensorial, es decir, la inervación sensorial, la sensibilidad, es recogida por el noveno par craneal. Es decir, el dolor que uno percibe cuando hay una inflamación del oído medio, una otitis media, es percibida gracias a la transmisión del noveno par craneal hacia el tronco encefálico. En el oído interno vamos a encontrar que el oído interno está alojado en una porción del hueso temporal llamado laberinto óseo. ¿Sí? Ustedes ven acá, este es el laberinto óseo. Y el laberinto óseo aloja lo que vendría a ser los canales que conforman parte de lo que es el laberinto membranoso. Esto que ustedes ven, que estoy enseñando ahorita, vendría a ser el laberinto membranoso. Y el laberinto membranoso tenemos un laberinto membranoso que está formando parte de lo que vendría a ser el caracol o cóclea. ¿Sí? Acá está el tubito, acá termina el tubito, ¿verdad? Y acá lo vemos. Ustedes ven acá, si hacemos un corte, ¿no es cierto? Si hace un corte acá a este nivel, ¿no? En una parte del caracol, ¿sí? En una vuelta, ustedes van a ver el laberinto membranoso y que se están formando dos rampas, una rampa vestibular y una rampa timpánica. ¿Okay? La rampa vestibular y timpánica, ambos están llenos de un líquido llamado perilinfa, mientras que el laberinto membranoso, no solamente en el caracol, sino en el laberinto membranoso también a nivel del utrículo, el sacro y los canales semicirculares, está lleno de un líquido llamado endolinfa. ¿Okay? Entonces, igual, en el laberinto del aparato vestibular, cuando hablo del aparato vestibular me refiero a esto, el aparato vestibular, ¿sí? Cuando hablo de la cóclea me refiero a esto, el caracol,
es decir, el sonido, el caracol. El aparato vestibular, ¿de qué se encarga? Del equilibrio, ¿sí? Cuando hablo de aparato vestibular, estamos hablando de elementos que están compuestos por el utrículo y el sáculo, que es el vestíbulo, ¿sí? Y los conductos o canales semicirculares, que son tres conductos o canales semicirculares que ustedes ven acá. Cada uno de ellos, en una porción dilatada, llamada ampolla, contiene los receptores para lo que es el equilibrio. Muy bien, entonces en el oído interno, bueno, el oído interno embriológicamente se deriva de la placa óptica del romboencéfalo. Contiene, como les decía, un laberinto membranoso y un laberinto óseo. Acá está, este es parte de lo que es el caracol, ¿cierto? Esto es un corte que hemos hecho al caracol. Es como que yo hubiera hecho un corte así, ¿verdad? A todo lo largo, y estoy viendo el caracol por dentro. Entonces, supone que este es el conducto, está dando una vuelta, luego sigue otra vuelta y termina en la parte del icotrema, ¿no? Entonces, esto está dentro de un hueso, es una serie, del hueso contiene estos conductos. Ese hueso se llama laberinto óseo. Y los canales es el laberinto membranoso, sobre todo este de acá, el canal el laberinto membranoso está compuesto por el canal que forma la rampa media. ¿Ok? Si yo desenrollo el caracol, si yo lo desenrollo, vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar el laberinto óseo que está por fuera y adentro está un conducto que vendría a ser el laberinto membranoso. ¿Sí? El laberinto membranoso, que es este conducto, el cual contiene endolinfa. ¿Ok? Entonces, ubiquémonos. Entonces, pabellón del oído, oído externo, conducto auditivo externo, membrana timpánica, los huesecillos, martillo, yunque y estribo, ese es el oído medio, y el estribo se contacta con la ventana oval, con el oído interno. En el oído interno encontramos este conducto, que es el laberinto membranoso. ¿Sí? Entonces la ventana oval se contacta con un conducto, con una rampa que está por fuera del laberinto membranoso, que es la rampa vestibular. Es esta rampa vestibular, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá lo estás viendo, acá estamos viendo, esta es la rampa vestibular, ¿no? Solamente que estamos viéndolo en un corte de todo el caracol. Esto es como que hubiéramos desenrollado el caracol, la rampa vestibular, que se comunica a través del helicotrema con la rampa timpánica. Y la rampa timpánica se contacta nuevamente, se comunica con el oído medio a través de la ventana redonda. ¿Ok? La ventana redonda. Entonces, este conducto de la rampa vestibular y la rampa timpánica contienen la perilinfa, mientras que el canal, que está acá, el del laberinto membranoso, contiene la endolinfa. Y ahí está el órgano de Corti. El órgano de Corti es aquel que contiene las células ciliadas que permiten el sonido, es decir, permite escuchar. ¿Sí? En el órgano de Corti vamos a encontrar una membrana basilar y las células ciliadas, que pueden ser externas o internas. ¿Sí? Y la membrana tectórea. ¿Ok? Ya. Ahora bien, la rampa timpánica es esta de acá, si le hemos descrito, y podemos también distinguir el ganglio espiral, es decir, el órgano de Corti contiene los receptores para la audición. Estos van a generar una liberación de un neurotransmisor, el cual va a estimular a una neurona bipolar, cuyos somas están ubicados en estas agrupaciones, estos ganglios, que son todos ellos en conjunto se conocen con nombre de ganglio espiral, todos ellos. Este ganglio espiral, luego el soma, como es una neurona bipolar, ¿no es cierto? Va a el axón de la neurona, el axón de la neurona bipolar se va a proyectar hacia el conducto auditivo interno para formar parte de lo que es el octavo par craneal. Esto es lo mismo, ustedes están viendo acá el caracol, el corte que hicimos, ¿verdad? Acercamos
un conducto del caracol y ustedes van a ver las tres rampas. La rampa vestibular, que es la que tiene contacto con eh, la ventana oval, ¿verdad? La rampa media, donde está el órgano de Corti, y la rampa timpánica, que finalmente se va a contactar con la ventana redonda. ¿Ok? Ahora, de acá, del órgano de Corti, vamos a ver que en el órgano de Corti hay una membrana basilar, que es esta de acá, la cual contiene o está sosteniendo estas células basales que sostienen y soportan a estas células que son las células ciliadas. Acá están las células ciliadas. Estas células ciliadas, como su nombre dice, tienen cilios, ¿no? Estereocilios. Estos estereocilios están en contacto con una membrana tectoria. La membrana tectoria es de consistencia gelatinosa, tejido conectivo de tipo gelatinoso, y hay, como ustedes ven, tres hileras de células externas, células ciliadas externas, y una sola hilera de células ciliadas internas. La que percibe el sonido, es decir, la más importante y la que nos da la información del sonido, es la célula ciliada interna. Las externas ayudan, amplifican la percepción de la onda sonora. ¿Ok? Y ustedes ven acá que justamente en la célula ciliada interna es donde se están recogiendo los potenciales de acción de este nervio que va finalmente a ir a donde? Al ganglio espiral. Ahí estará el soma de ese axón y como es una neurona bipolar, tendrá otro axón que luego viajará hacia el conducto auditivo interno formando parte del octavo par craneal. Acá también vemos, esta es una microfotografía electrónica donde se ven las tres hileras de las células ciliadas externas. Cada una contiene una serie de estereocilios y una sola hilera de células ciliadas internas, también con sus estereocilios. Ok, entonces acá lo que estamos viendo es un corte del oído interno donde ustedes ven en azul lo que es lo que vendría a ser el laberinto membranoso y por fuera de él está el laberinto óseo, o sea, el laberinto óseo, este es el hueso, o sea, el hueso aloja al laberinto membranoso, pero entre el hueso y el laberinto membranoso existe una cavidad, ¿no? Que está llena de perilinfa. La perilinfa es un líquido que tiene, se asemeja mucho al líquido cefalorraquídeo. Tiene un contenido bajo en potasio, alto en sodio, y hay una comunicación entre la perilinfa de la cóclea con la perilinfa del vestíbulo, ¿sí? La perilinfa coclear se comunica a través del acueducto coclear. Es decir, perdón, la perilinfa coclear, este de acá, se puede comunicar con el líquido cefalorraquídeo a través de este conducto pequeño, que es el acueducto coclear. ¿Ok? Y la endolinfa es aquel que está ubicado en el laberinto membranoso. En el caso del caracol está a nivel de la rampa media, ¿sí? Está dentro del utrículo, el sacro y en los canales semicirculares. Es rico en potasio, tiene gran cantidad de potasio. Se asemeja mucho al intracelular. Y comparado con el voltaje de las células que conforman parte del órgano de Corti, su voltaje es de más 80 milivoltios. Este líquido, la endolinfa, se produce en la estría vascular, la cual secreta potasio hacia la endolinfa. La estría vascular está ubicado ¿dónde? Si este es un corte de lo que vendría a ser un canal del caracol, ¿verdad? Ustedes ven acá la rampa vestibular, la rampa timpánica y esta sería la rampa media, donde está el órgano de Corti. Entonces, en la rampa media, en las paredes, la rampa media, la pared externa lateral, está la estría vascularis. La estría vascularis no es más que una membrana de tejido conectivo donde hay vasos sanguíneos. Entonces, esos vasos sanguíneos secretan potasio hacia el líquido que está dentro de la rampa media, de la endolinfa. Por eso que es un líquido rico en potasio y
tiene un voltaje de más 80 milivoltios comparado con lo que vendría a ser la perilinfa, ¿sí? Vendría a ser el mecanismo por el cual se elimina el potasio, perdón, se elimina el potasio en la estría vascular, ¿sí? Desde la perilinfa, a través de bombas de sodio-potasio ATPasa, se jala el potasio hacia la endolinfa a través también de uniones gap, anion gap y de canales de potasio, generando un potencial de membrana de más 80 milivoltios en la endolinfa. Ese potencial de membrana es muy importante que esté más 80, dado que si disminuye o se altera ese potencial, el paciente la persona no va a poder escuchar bien. Y vamos a ver por qué es eso. Eso tiene que ver con lo que es la transducción auditiva. La transducción auditiva es el fenómeno por el cual el oído logra transformar la energía mecánica de la onda mecánica del sonido en una energía eléctrica, en un impulso eléctrico, en un potencial de acción. Eso se logra gracias a todo el mecanismo que se da desde el oído externo hasta el oído interno. En el oído externo, las ondas sonoras mueven la membrana timpánica, lo que hace que se muevan también los huesecillos. Y a nivel de la ventana oval, el estribo, al moverse, al ir hacia adelante y hacia atrás, moviliza también el líquido que está ubicado en la perilinfa del caracol. Este líquido, al movilizar, lo que hace es movilizar la membrana de Weissner, que está de acá, y la membrana basilar. Al moverse esas membranas, sobre todo la basilar, lo que hace es que se permite el movimiento de los cilios que están ubicados en las células ciliadas, tanto externa como interna. ¿Ok? Entonces, las células ciliadas internas, al moverse los cilios, lo que va a hacer va a generar un potencial de acción, ya que se genera un potencial que libera glutamato. Y ese glutamato excita al terminal axonal de neurona bipolar, que va a transmitirse finalmente a través de la octava paracraneal a los núcleos cocleares del tronco encefálico. Las células ciliadas externas también, al generarse este movimiento, también se van a estimular y se van a despolarizar. Esa despolarización va a producir una contracción de una molécula que se denomina prestina. La prestina es una molécula contráctil. Si bien las células ciliadas externas no intervienen tanto en lo que es la transmisión de la onda sonora, pero sí permiten acomodar y aclarar incrementan la amplitud y la claridad de los sonidos, ¿sí? Vamos a ver eso en estas láminas. Miren, ustedes ven acá lo que son las células ciliadas de un estéreo, son estereocilios, perdón, de una célula ciliada. ¿Ok? Entonces, cuando uno ve las células ciliadas y hace un enfoque en lo que es la microscopía electrónica y ve las células ciliadas, ven que están unidas por esta proteína, ¿ya? Que se denomina tip-link, es una proteína, que enlaza un cilio con otro, la porción más distal del cilio con la cara lateral del cilio mayor, que está al costado. Entonces, ¿qué sucede? Acá tenemos el tip-link, está unido a una proteína de membrana de este estereocilio, que está unido a este estereocilio un poquito más grande, a la cara lateral, ¿no? O sea, se une hacia la cara lateral del estereocilio más grande. ¿Y qué sucede? Que cuando ocurre el movimiento de la endolinfa, ¿sí? Por la onda sonora, sucede que cuando se produce movimiento y este movimiento permite que este cilio se acerque al cilio mayor, el tip-link, esta proteína, se elonga y hace que se aperture este canal al cual está anclado. Este canal es un canal de potasio y calcio. Como estamos en la endolinfa y hay gran cantidad de potasio, el potasio ingresa y genera ¿qué cosa? Una despolarización. Esa despolarización se transmite por toda la membrana de la célula ciliada, generando generando la apertura de canales de calcio y la salida de neurotransmisores como el glutamato, que estimulará
a la neurona bipolar. Luego de eso, ¿qué sucede? Luego de que se ha elongado, ¿no es cierto? Esta proteína se encoge gracias a la actividad de una molécula de miosina, se cierra el canal y entra en reposo nuevamente. Acá lo mismo, ustedes están viendo acá lo que es la onda sonora que ingresa pues a través del oído externo, moviliza los huesecillos del oído, moviliza la perilinfa y eso hace que se movilicen los cilios que están ubicados en el órgano de Corti. Entonces, cuando los cilios se acercan al cilio mayor, el cilio más alto, se produce la apertura del canal de potasio. Ingresa el potasio, porque hay más potasio en la endolinfa, ¿no? ¿Sí? Ingresa, se produce la despolarización y eso hace de cosa que se aperturen canales de calcio, ingresa el calcio y se produce la salida de las vesículas con neurotransmisor, generalmente es glutamato, el cual va a estimular al terminal axonal y generar un potencial de acción. Cuando el cilio se aleja del cilio mayor, del cilio más grande, ¿no? de la superficie, se aleja, esos canales de potasio se cierran y se produce un estado de hiperpolarización, no hay salida de neurotransmisor. El potasio que ingresa en la despolarización sale en la parte basal de la célula ciliada y vuelve a la escala media a través de la estría vascular, ¿sí? A través de un ciclo. ¿Okay? Entonces, es así como se produce el fenómeno de la audición. Entonces, se produce cuando hay un movimiento de la perilinfa que impulsa la endolinfa gracias a la actividad de la onda sonora. Entonces, ¿qué sucede? Que las células ciliadas menores, pequeñas, se acercan a las células ciliadas más grandes y eso hace que se produzca la entrada de calcio y potasio, sobre todo potasio, despolarización y se produce la salida de glutamato que produce el potencial de acción. Nuevamente cuando las células ciliares se alejan de la célula mayor, del cilio más alto, se alejan, entonces ¿qué pasa? Se cierra el canal y se hiperpolariza la membrana de la célula ciliada y por lo tanto no hay potencial de acción. Eso sucede en el caso de las células ciliadas internas. Las células ciliadas externas que hacen obviamente lo mismo, o sea, cuando se produce el potencial de la onda sonora, estas células, estos cilios, se acercan al cilio mayor, ¿sí? Que es al cilio mayor, y se produce la entrada de potasio. El potasio, al ingresar, despolariza la membrana y hace que se acorte esta molécula llamada prestina. La prestina es una molécula contráctil. Al acortarse, entonces, al acortarse, lo que hace es que esta célula se haga más pequeñita y de alguna otra forma modula lo que es modula la longitud, ¿no? Entre lo que es la membrana tectoria y la membrana basilar. Y eso hace que permita que el sonido se amplíe y sea más claro, es decir, que la célula ciliada interna perciba mejor el sonido. ¿Sí? Esa es su función de la célula ciliada externa. Ahora, como les decía, nosotros tenemos una distribución tonotópica, es decir, en el caracol hay una distribución por tonos a lo largo del caracol, a lo largo de la rampa media. Los sonidos más agudos, es decir, los de alta frecuencia, se perciben mejor en la base del caracol, mientras que los sonidos de baja frecuencia se perciben mejor en la zona que está más cerca al ápex o el helicotrema. ¿Sí? Entonces, esta distribución de tonos que tenemos desde los 20.000 Hz hasta los 20 Hz es una distribución ordenada, llamada tonotópica, la vamos a conservar durante toda la vía vestibular hasta la corteza auditiva. Veamos ahora el nervio coclear y las vías auditivas.
El nervio vestíbulo coclear es tiene un componente solamente aferente sensitivo especial. Sus núcleos están ubicados en el tronco, son los núcleos cocleares y vestibulares. El recorrido del nervio vestibular parte desde el órgano de Corti, la porción coclear, va al ganglio espiral y luego se reúnen los axones para formar la porción vestibular de la octava pata craneal. Mientras que la porción vestibular, que se tiene que ver con lo que es el equilibrio, empieza el recorrido en cada uno de los eh, terminales que van hacia los receptores vestibulares, las máculas del utrículo y el sáculo, y a las ampollas de las rampas vestibulares, ¿no? Perdón, de las ampollas de los conductos semicirculares, y luego van a formar, sus axones van a formar un ganglio que es el ganglio vestibular, o también llamado ganglio de Scarpa. Sus axones solamente se reúnen con los axones del nervio coclear, sería la porción vestibular, e ingresan salen por el conducto auditivo interno e ingresan al tronco a través del surco bulbo protuberencial. Luego de ahí irán a los núcleos y a la vía auditiva y vía vestibular correspondiente. Su función tiene que ver con lo que es la audición y el equilibrio estático y dinámico. Veamos ahora la parte de la vía auditiva. Entonces, todo empezó en las células ciliadas del órgano de Corti. Las células ciliadas del órgano de Corti no son neuronas, por si acaso. Estos son células que contienen mecanorreceptores, no son neuronas. Eh, Estas células producen, al estimularse, se genera un potencial de acción y se libera un neurotransmisor. Ese neurotransmisor, que es el glutamato, estimula a las neuronas bipolares, a los axones terminales de las neuronas bipolares, cuyos somas están reunidos en lo que es el ganglio espiral. Luego de ahí, el siguiente axón de la neurona bipolar ingresará al tronco encefálico. Primero tiene que salir del hueso temporal tiene que salir por el conducto auditivo interno e ingresa a través del surco bulbo protuberencial hacia el tronco encefálico. Allá hará sinapsis en el tronco con los núcleos cocleares, que son dos, uno anterior, que es o ventral, y uno posterior o dorsal. El ventral recibe información para lo que es la intensidad, es decir, el volumen, y el dorsal para lo que es el tono. Estos núcleos luego contactarán con los complejos olivares superiores. Los complejos olivares superiores están ubicados a nivel del bulbo. Los complejos olivares superiores nos ayudan a localizar la fuente de sonido. ¿Sí? Este era el que el murciélago tenía hipertrofiado, el complejo olivar superior. Los axones que van de un complejo olivar superior a otro forman el cuerpo trapezoide, que es una estructura particular de la base del puente cercano al bulbo. Luego de ahí, la vía auditiva asciende y va a llegar a lo que son los colículos inferiores a través de estos axones que van a formar lo que llamamos el lemnisco lateral, diferente del lemnisco medio, que es el cordón posterior. Este es el lemnisco lateral. ¿Ok? Se integra la información y va a llegar a lo que es el colículo inferior, donde se integra la información. Y estos colículos inferiores son importantes porque dan origen al tracto tectoespinal, ¿no? Tracto tectoespinal. De ahí, del colículo inferior, va a llegar al tálamo a través del brazo inferior del colículo. En el tálamo va a llegar al cuerpo geniculado medial. Y del cuerpo geniculado medial hay otra neurona que va a llegar hacia la corteza auditiva, la cual está ubicada ¿dónde? En el lóbulo temporal, en la cara superficial del lóbulo temporal, en el giro de Heschel. Entonces, esta es la vía auditiva. De acá lo que tienen que acordarse es los núcleos cocleares, su función, el dorsal, tono, el ventral, intensidad, y que el complejo olivar superior es súper importante para la localización. Observen también una cosa, que a partir desde el núcleo, los núcleos cocleares en adelante, no antes, la información auditiva se cruza tanto el oído externo tanto el oído derecho como el oído izquierdo. Es decir,
Una lesión del octavo par craneal a ese nivel o a nivel de los núcleos cocleares producirá una sordera unilateral. Pero una lesión en las vías auditivas centrales no produce sordera unilateral. Puede producir problemas con lo que es la localización de la fuente sonora, pero podrá escuchar por uno u otro oído. No hay ningún problema. Para ver la ubicación de la corteza auditiva, recordemos el encéfalo, cisura central, oído blando, cisura de Silvio, lóbulo temporal, lóbulo frontal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. Acá en la cisura de Silvio, si nosotros abrimos la cisura de Silvio, vamos a encontrar la cara superficial del lóbulo temporal. Y en esa cara ustedes van a encontrar una serie de giros, ¿sí?, que forman parte de lo que es la corteza auditiva. A estos giros se llaman el área de Heschel. ¿Okay? La corteza auditiva está constituida por el área 41 primaria y 42 secundaria de Brodmann. Hay una distribución tonotópica, ¿sí? Así como veíamos cuando veíamos cuando veíamos la distribución de tonos en la rampa media. Igual acá también esa distribución se ve también a este nivel en la corteza auditiva primaria. Los tonos bajos están ubicados en la porción anterior y los tonos altos en la porción posterior. Ahí hay un orden, ¿sí? Hay un orden distribuyendo los tonos. Las vías auditivas, esas son las vías auditivas de tipo ascendentes. También hay vías auditivas descendentes, que van desde la corteza, núcleos geniculados, colículos inferiores, complejo olivar superior, y de ahí, del complejo olivar superior, hay un haz que se llama el haz olivo-coclear, que va de los núcleos olivares superiores hacia la cóclea. ¿Cuál es su función? Su función es, en la célula ciliar externa, amortiguar la respuesta de la lámina basal ante ruidos altos, liberan acetilcolina y con eso hace que se amortiguen la respuesta de la lámina basilar ante ruidos altos. Y en las células ciliares internas, su objetivo, ¿cuál es? Mejorar la respuesta de la lámina basilar para escuchar mejor o con mayor atención los sonidos específicos. Es decir, por ejemplo, cuando hay uno quiere hablar con una persona y hay mucha gente hablando a los costados, ¿no? Una muchedumbre, mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? Para ajustar para lo que es la audición, para mejorar la calidad auditiva, esta vía se activa de tal forma que mejoramos la calidad o la agudeza auditiva para enfocarnos en un sonido específico. Por último, tenemos los reflejos acústicos. Hay dos reflejos acústicos que debemos conocer. Uno es el reflejo del oído medio y otro es el reflejo sobresalto auditivo, orientación y atención, que esto ya lo hemos visto cuando habíamos la vía tectoespinal. Veamos un poquito acerca del reflejo del oído medio. Cuando hay un sonido intenso, los músculos tensor del tímpano y estapedio, inervados por el quinto y el séptimo par respectivamente, se contraen. ¿Se contraen para qué? Para amortiguar la transferencia de sonidos de alto volumen. Entonces, este es un reflejo que tenemos nosotros, que empieza donde en la vía auditiva, obviamente, ramas de la vía lemniscal media, que se van a contactar con quién, con los núcleos del trigémino, núcleo motor, y el núcleo motor del séptimo par craneal, los cuales finalmente van a ir a los músculos respectivos para evitar de que el sonido dañe la cóclea. En cambio, el reflejo de sobresalto auditivo orientación es cuando se recibe información sonora, ¿no es cierto? Hay una aferencia coclear o cortical también, o sea, información que está llegando a la corteza y que va a partir a la formación reticular que está en el tronco encefálico, y de ahí va a salir eferencias hacia el tronco, hacia la médula espinal y hacia el núcleo facial. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno escucha un ruido o un sonido, ¿verdad? Esa información que es captada por el oído va a la corteza auditiva y va a los núcleos cocleares y inmediatamente va hacia lo que es los colículos inferiores, los cuales van a tener contacto con quién, van a tener contacto con núcleos faciales para, digamos,
eh, 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 cuando hay un sobresalto, pues la expresión de la cara cambia, ¿no es cierto? Y va a haber contacto con la vía del tracto tectoespinal para movilizar el cuello cuando se escucha un ruido o sonido aledaño. Tipo de sordera. Hay dos tipos de sordera, la sordera de conducción y la sordera neurosensorial. La de conducción es cuando se obstruye el paso de la onda sonora en el oído externo o en el oído medio. Puede ser por un tapón de cerumen, una infección del oído medio o autoesclerosis. La sordera neurosensorial es cuando ocurre la interrupción del paso de la información sonora a nivel del nervio en sí, es decir, del receptor del estereocilio, octavo craneal, vía auditiva y central. Puede ser por drogas que dañan el nervio coclear, ¿sí? O toxinas, acá hay un ejemplo como la quinina, la aspirina, la estreptomicina. Puede ser por exposición prolongada a ruido intenso. Habíamos visto que los 150 decibeles para adelante pueden dañar la cóclea. O por infecciones intrauterinas de dubiola, citomegalovirus o sífilis. La presbiacusia es aquella que se genera por degeneración del órgano de corte, ¿sí? Eso en el transcurso de la edad se va perdiendo la agudeza auditiva a los agudos, porque se degenera la zona basal de la cóclea. Y también el neurinoma del acústico, que es una enfermedad en la cual se produce un tumor de la célula de Schwann que cubre el octavo paracraneal, se llama schwannoma. También eso puede producir sordera neurosensorial. Para diferenciar los tipos de sordera, existen dos pruebas que son la prueba de Rinne y la prueba de Weber. En la prueba de Weber lo que se hace es se coloca un diapasón vibrátil y se pide al paciente, se pregunta por dónde se escucha mejor el sonido. Se supone que la conducción ósea debe ser igual, tanto para el oído derecho como para el izquierdo. En la prueba de Rinne se coloca el diapasón vibrátil a nivel de la apófisis mastoidea. Se le pide que nos diga hasta cuándo está percibiendo el sonido, ¿sí? Y luego cuando termina, se coloca inmediatamente el diapasón aún vibrando cerca al conducto auditivo externo y se pide también que nos diga hasta cuándo está escuchando el sonido. Normalmente la conducción aérea es mayor que la conducción ósea, es decir, terminado la sensibilidad de la conducción ósea, la persona sí puede percibir normalmente todavía la vibración del diapasón por conducción aérea, ¿sí? A través de la conducción aérea. Eso es lo normal en la prueba de Linné. Vamos al test de Weber. Entonces, si uno coloca el diapasón, ¿no?, en el vértex es esta zona del cráneo, ¿sí? Coloca el diapasón en el vértex, entonces, ¿qué va a pasar? Se supone que la percepción del sonido es igual, tanto en uno como en otro como en otro oído. Entonces, vamos a suponer que tenemos un tapón de cerumen a este nivel, ¿sí? Tapón de cerumen. Entonces, ¿qué va a pasar? El tapón de cerumen, de alguna otra forma, como es una estructura más densa y sólida, permite de que la onda sonora se transmita a través del hueso y a través de este tapón de cerumen mejor en el oído enfermo que en el oído sano, porque hay esta estructura sólida que, digamos, ayuda a transmitir mejor la vibración mecánica de la onda sonora. Por eso es que en la conducción ósea es mayor en el oído enfermo en el test de Weber comparado con el oído sano. En el caso del test de Rinne, el test de Rinne en la sordera de conducción lo que sucede es lo siguiente. Normalmente ustedes saben que uno coloca el diapasón en el mastoides y terminado la sensibilidad de la onda sonora por la conducción ósea, debe seguir escuchando a través de la conducción aérea. ¿Qué pasa cuando hay un tapón de cerumen, ¿no es cierto? Un problema de conducción de la vía aérea. Obviamente la conducción aérea va a ser menor, es decir, comparado con el oído sano, ¿verdad? Comparado con él va a ser menor, ¿por qué? Porque la onda sonora no va a transmitirse por la vía aérea. Entonces, como no se transmite, entonces no escucha o escucha muy poco,
perdón, escucho muy poco comparado con el oído sano. Si yo coloco el diapasón acá, termina de escuchar en la apófisis mastoide, lo pongo acá, va a seguir escuchando y por buen tiempo. En cambio acá no, ¿por qué? Porque hay un tapón que está tapando el paso de la onda sonora por la vía aérea. Entonces la conducción aérea es menor en el oído enfermo. En la sordera neurosensorial, en el test de Weber, el problema está acá, es decir, en el nervio, ¿sí? ¿Dónde va a escuchar mejor? Va a escuchar más alto en el oído normal, ¿sí? En el oído normal, obviamente, va a escuchar más alto, porque, bueno, obviamente la transmisión, por alguna razón, por ahora, la transmisión no está todavía normal a este nivel y por lo tanto puede escuchar más alto en el oído normal, no hay ningún problema. En cambio, en el test de Rinne, ¿qué sucede? Si yo tengo la lesión en la cóclea o a este nivel, ¿no es cierto? En ambos oídos va a seguir escuchando. Es decir, yo coloco el diapasón en el apófisis mastoides, termino de escuchar en el mastoides, pongo el diapasón ahora cerca al pabellón auricular y todavía puede escuchar algo de sonido a este nivel, ¿sí? Porque no está obstruido el conducto auditivo externo, no está obstruido. Entonces todavía puede escuchar algo. Claro que va a escuchar mucho menor en este lado que comparado con el oído sano, ¿verdad? Pero sí la conducción aérea todavía se puede dar, es mayor que la conducción ósea. ¿Ok? Esta tabla resume todo lo que hemos dicho en las láminas anteriores. Y este sería el fin de esta primera entrega. Los espero para la segunda parte. Muchas gracias.